Os damos la bienvenida a la muestra de cortometraje Somos Muchas y Valientes, que está organizada por el colectivo Cámara Lenta y por el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Vamos a hablar con Charo Ruiz y Trama, que nos va a hablar de su cortometraje El Club de las Deportistas Extraordinarias. Hola Charo, bienvenida. Hola, muy buenas. Muchas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias a Cámara Lenta. Muchas gracias a ti por tu trabajo. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas para que nos hables de ese cortometraje. ¿Esta es tu primera experiencia cinematográfica o tienes más rodaje en el mundo audiovisual? Bueno, yo antes había hecho cortos documentales. Cuando acabé los estudios en comunicación audiovisual, decidí especializarme en documental y justo me fui a vivir un año a México y ahí rodé mi primer corto documental. Es un corto de investigación sobre una catástrofe medioambiental que hubo en Córdoba, en Veracruz, en la ciudad en la que estaba viviendo. Y después también viajé a otros lugares, a Togo en África, donde también hicimos otro corto documental. Yo iba como ayudante de dirección y sobre una pequeña comunidad de mujeres que se juntaron en cooperativa para sacar adelante sus proyectos textiles y demás. Y bueno, pues a partir de ahí han ido surgiendo tanto cortos documentales como ejercicios documentales también, ¿no? También grabé una sinfonía urbana del pueblito donde me crié, que es Sanlúcar de Barrameda, y bueno, pues poquito a poco y ahora recién con Páginas Violeta, ¿no? Que la que ya bueno, el Club de las Deportistas Extraordinarias, que es el corto que se va a proyectar en el festival, es el primero que hice con ellas, pero ahora ya van 3 cortos que he realizado con la asociación. Cuéntanos un poco sobre Páginas Violeta, precisamente. Hemos visto que es un proyecto, se presenta así el corto, ¿no? Como un proyecto de Páginas Violeta y cuéntanos qué es. Pues mira, Páginas Violeta es una asociación de mujeres maravillosa. Llevan muchísimos años trabajando en proyectos con temas de igualdad y para prevenir y erradicar la violencia de género. Ellas comenzaron dando charlas, talleres, son gente súper formada, muy especializada en todo esto. Y bueno, empezaron pues eso, con charlas, debates, conferencias en centros educativos y se dieron cuenta que la mejor forma de llegar a la gente y sobre todo pues al alumnado, que quizá era donde más se enfocaban, era a través del audiovisual. Y de hecho, muchas de las piezas que ellas han proyectado en centros educativos, les ha pasado que había algunas chicas que se tenían que salir de la sala porque, con ataques de ansiedad porque se sentían reflejadas y se reconocían en esas historias. Y bueno, pues al final es una prueba más, ¿no? De que utilizan esta herramienta, que es muy poderosa, es verdad, para llegar, para trasladar todo este discurso, ¿no? En este caso es verdad que, bueno, en todos los que habéis hecho con Páginas Violeta, es verdad que son proyectos muy pensados para generar debate. En este caso en particular, en el Club de las Deportistas Extraordinarias, ¿qué recepción ha ido teniendo hasta ahora el cortometraje? Jo, la verdad que es muy buena. El corto está pensado, bueno, está pensado para que lo vea todo el mundo, pero yo creo que cuando lo hemos proyectado en coles, ha tenido mucho recorrido en coles, bueno, ha estado en festivales de cine, ha sido seleccionado en una muestra de cine dentro del Festival de Cine de Málaga, en el Festival de Cine de Valladolid. Y cuando hemos hecho el recorrido en coles, la verdad que ha sido muy bonito todo el debate que ha generado y que ha despertado en las peques, ¿no? En las peques y en los peques, de igual 10, 12 años, ¿no? Quinto y sexto de primaria, que es donde lo hemos proyectado. Al final te das cuenta de que, o sea, de que todavía, de que estas nuevas generaciones no están tan contaminadas. Es verdad que de alguna forma esas chicas y esos chicos tienen inoculado, ¿no? Pues todos los estereotipos de género y tal, pues porque viven bajo el influjo de todos los agentes socializadores, que es la publicidad, los medios de comunicación y tal, pero se lo empiezan a cuestionar. No lo han vivenciado, o sea, todos estos temas de igualdad y del cuestionamiento de todos estos roles no lo han vivenciado, pero sí se lo están cuestionando. Entonces se generan unos debates súper bonitos y muy enriquecedores. Y es genial cada vez que vamos a un cole, es genial. Bueno, nos sorprende cuando conocimos el corto que te interesara un tema como el deporte, que a priori pues, quizás puede estar muy alejado del cine en algunas cosas, o no hay demasiado acercamiento desde el cine al deporte, o los que hay son muy tópicos, ¿no? Y quizás estás explicando muy bien, el deporte es como un laboratorio de ensayo en el que las diferencias de género y las cuestiones conflictivas de género se muestran de una forma muy explícita, muy perfecta también para mostrarlas desde el cine.
Totalmente. Al final yo pienso que el deporte, más allá de la competición, lo que es un reflejo y es como un espejo de cómo nos relacionamos unas con otras y unos con otros, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy evidente cómo desde el deporte, o sea, cómo desde el corto se ha evidenciado eso, ¿no? O sea, se ha evidenciado cómo es un terreno profundamente machista donde se han ido dando y se siguen dando todas estas desigualdades, discriminación y violencias dentro de este ámbito. A mí particularmente cuando me llega esta historia, el deporte es algo totalmente ajeno, no me interesaba y nunca me he sentido dentro de esto, ¿no? Y yo necesitaba una motivación personal para meterme dentro de esta historia, ¿no? Y hubo un dato muy, para mí, revelador, que es que, esto fue en el proceso de investigación y demás, y que es que a la edad de entre los 12 y los 16 años, las chicas, a la diferencia de los chicos, dejan de practicar deporte en un 90%. Es decir, hay un 90% de chicas entre los 12 y los 16 años que dejan de practicar deporte porque se sienten desmotivadas y por otros muchos más motivos. Y yo de alguna forma ahí me sentí reconocida y dije, ostras, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, y por ahí le entré un poco al tema este deportivo, que es verdad que a mí ni me... Pero es que es un fiel reflejo de la sociedad, a lo bestia, ¿no? Y después de esa experiencia de haber grabado este cortometraje, ¿alguna relación entre el mundo audiovisual y el mundo deportivo para las mujeres? ¿Tienen algo en común? Bueno, pues yo creo un poco al hilo de lo que estábamos hablando, son mundos muy poderosos, muy potentes. En el deporte se dimensionan toda esta desigualdad y toda esta discriminación, está muy dimensionado y creo que la imagen y los medios de comunicación y la repercusión que tienen mucho que ver en todo esto. Es decir, aquello que no vemos no existe, ¿no? Nos decía una chica en el corto, al final, que lo veréis, decía, es que nosotros no tenemos culpa de que no televisen deportes femeninos, ¿no? Y era como, es que es verdad, o sea, al final lo que no se ve no va a existir y todo el audiovisual, es muy importante que el audiovisual empiece a visibilizar todo esto porque necesitamos referentes femeninas en las que nos podamos sentir reconocidas, o sea, necesitamos ver que hay mujeres que han conseguido derribar esas barreras que tenemos en la práctica deportiva y que existan deportistas y las veamos practicar su deporte y no los deportes tradicionalmente considerados femeninos, sino deportes de fuerza, deportes en los que hay otros atributos que no nos pertenecen, ¿no? Como pueden ser pues, los deportes de contacto, la fuerza, porque no están dentro del mundo de la estética, ¿no? Y de la delicadeza, que parece que son los atributos que tradicionalmente en los que nos debemos mover, ¿no? Por ser mujeres. Entonces, bueno, no sé si me he ido un poco de la pregunta, pero... Para nada, para nada. Tiene sentido todo lo que estás diciendo. Bueno, con respecto a esto que estás hablando, hay muchísimos estudios que también muestran con datos muy claros la dificultad de acceso de las mujeres a los puestos de decisión en el cine, a la dirección, al guión, a qué contar, ¿no? y cómo contarlo. Y también a cómo aparecen las mujeres en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, el problema que hay para que actrices de más de 40 años encuentren papeles que de alguna manera correspondan a roles pues, diversos y que les permitan seguir desarrollando su oficio como actriz de una manera equiparable a la de los actores hombres, ¿no? No sé cómo ves tú esa diferencia entre géneros en el cine y qué piensas también que se puede hacer para Sí, darla. el tema de las actrices y de la edad y tal, o sea, es la punta del iceberg. O sea, en el cine es algo brutal la infrarrepresentación que hay, como decías, de la mujer en los puestos directivos. Es decir, en las escuelas de cine tenemos más de un 50% de alumnado femenino, o sea, de mujeres que están en escuelas de cine, y sin embargo, en los puestos de decisión, como jefas de equipo, en determinados incluso sectores que son más técnicos, no hay mujeres. Y no es que no haya mujeres porque no existan, es que nos cuesta muchísimo llegar a esos puestos. Entonces, bueno, hay una asociación aquí en Andalucía que es AMMA, que es la Asociación de Mujeres del Audiovisual de Andaluz, que, bueno, que desde la ley, o sea, que está luchando muchísimo en este sentido, pues para que se visibilice, no solo para que se visibilice, es que hay dos temas importantes aquí.
Uno es que se visibilice el rol de la mujer en el cine y a las mujeres cineastas en todos los equipos. Y otra cosa es que los relatos que contemos tengan una perspectiva de género. Es decir, que revisemos lo que contamos, cómo construimos los personajes femeninos, ¿vale? Y que dentro de esos relatos hay unas relaciones mucho más sanas y mucho más igualitarias entre los personajes. Entonces creo que en estos dos sentidos la lucha sigue y es donde hay bueno, pues que hacer camino. Todavía queda mucho por caminar, pero yo creo que se están consiguiendo cosas, o sea, se habla mucho. Somos, o sea, fíjate, el festival mismamente, ¿no? Entonces yo creo bueno, que no sé, yo soy muy optimista en este sentido. Queda mucho por caminar, pero estamos. Pues sí, vamos, estamos totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que somos muchas y totalmente dispuestas a seguir adelante, ya está, con paciencia y bueno, con el esfuerzo que nos está llevando, ¿no? Pero gracias a proyectos como, por ejemplo, este vuestro, ¿no? Que presentas ahora aquí, pues estamos más cerca. Así que, Charo, muchas gracias por cedernos esta obra, ¿no? Y porque toda la gente pueda verla. Y muchas gracias también por acompañarnos este ratito y por habernos contado todas estas cosas. Pues muchas gracias a vosotras, porque para mí he estado súper a gusto y es un lujazo para nosotras que nos hayáis hecho un espacio en este maravilloso festival. Así que larga vida. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.